Muy buenos días para todos, mi nombre es Ricardo Pérez, soy ilustrador, docente de dibujo y un gran aficionado de la literatura y el cine fantástico y de ciencia ficción. He creado este curso para guiarlos por el camino de la ilustración digital para medios del entretenimiento y el diseño. El día de hoy vamos a iniciar con un proyecto muy interesante. Vamos a realizar una ilustración infantil, la cual será construida con base en formas geométricas simples para mantenernos dentro de un área que podamos controlar sin conocimientos demasiado avanzados. Sin embargo, este ejercicio tendrá dificultades y será mucho más retador en cuanto a su volumetría, ya que haremos o aplicaremos todos los ejercicios lumínicos que hemos visto hasta el momento. Esta ilustración tendrá luz natural, tendrá luz del cielo, tendrá luz de rebote, tendrá contraluz y tendrá especulares. Además, también la construiremos con base en algunos principios de la composición fotográfica. Existe un principio de la ilustración y de la animación que se llama el dibujo sólido. Este principio se trata de utilizar herramientas de dibujo como ejes y proyecciones para que los personajes parezcan habitar un espacio tridimensional, que sean personajes que pudieran entenderse como tridimensionales, así se mantengan siempre dentro de una producción bidimensional o una animación bidimensional, pero que se sientan como seres capaces de tener una rotación, que no sea complejo imaginarlo desde otro ángulo, que si determinada escena obliga a que el personaje esté desde otro punto de vista, se pueda interpretar fácilmente, para el ilustrador puede interpretar fácilmente el personaje desde ese otro ángulo y dibujarlo sin complicaciones, y que los espacios que habitan tengan profundidad, tengan planos y se pueda representar en ellos la distancia. Este principio es muy importante, y ya que el ejercicio que vamos a hacer tiene que ver con la representación de la realidad, o más bien con la verosimilitud, pues vamos a aplicar este principio de dibujo, el dibujo sólido, en nuestra construcción. Entonces nuestra ilustración, aunque sea construida con formas geométricas simples, también trataremos de representar la tridimensionalidad en los personajes y en el espacio. ¿De acuerdo? Utilizaremos algunos ejes y algunos elementos que nos ayudarán a darle más verosimilitud a la composición. Para nada es limitante el asunto de la ilustración infantil con formas geométricas simples. Antes de iniciar con el proyecto, me parece importante y pertinente que nos llenemos de referentes de qué tanto se puede llegar a hacer con una ilustración que tenga estas condiciones, una ilustración infantil de formas geométricas simples pero con volumen realista. Hay tres referentes muy fuertes en la industria que más o menos trabajan con estas condiciones. Dos de ellos con formas geométricas realmente simples y otro con algunas formas un poco más elaboradas, pero los alcances que pueden llegar a tener ciertos ilustradores o casas productoras con estas condiciones son impresionantes. Realmente lo que se puede llegar a hacer, aunque sea con ilustración simple, es realmente importante. Hay dos ilustradores que manejan formas geométricas muy sencillas con volumen muy realista, que han hecho unas producciones verdaderamente impactantes, como sería el ilustrador Ovopac, que es principalmente un ilustrador infantil. Su trabajo es principalmente en diseño de personajes y en proyectos editoriales. Y también tenemos la casa productora Tonko House, que ha trabajado con cortos animados, que son los autores de un cortometraje llamado Dan Keeper, que también tiene muchas de las características de iluminación e ilustración infantil de las que les estoy hablando. La revisión de estos referentes nos puede brindar una visión mucho más clara y mucho más amplia
de las posibilidades de este ejercicio para que no visualicemos como límites los condicionantes que estamos presentando, sino que los visualicemos como un potenciador, que podamos realmente proyectarnos en las posibilidades que permiten estas condiciones. Hay otra casa productora que también es muy importante, que sería Spa Studio, que fueron los que realizaron la película Klaus. Ellos ya venían con este proyecto desde hace muchísimos años y los invito a ver el tráiler original de la película que realizaron mucho antes de tener los recursos de Netflix para su realización, y que fue de hecho lo que les permitió vender la idea. Es un tráiler muy bueno y que fue construido por un estudio que realmente tenía una visión y un proyecto y que lo supo defender y llevar a la realización. Tanto este como los otros son producciones completamente ilustrativas 2D, no tienen elementos 3D en su producción, pero el estudio de las luces es tan riguroso y tan bien realizado que en algunas ocasiones incluso las producciones llegan a parecer 3D, pero no lo son en absolutos. Entonces considero que es un importantísimo punto de referencia. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con la realización de este proyecto. Comencemos entonces. Lo primero será crear un nuevo documento. Este nuevo documento lo voy a trabajar en formato Full HD en 1920 x 1080 píxeles, en modo de color RGB y con un fondo de color gris al 50%. También le puedo dar de una vez el nombre al documento. El mío lo llamaré Steve. La primera regla de la ilustración digital es nunca, bajo ninguna circunstancia, dibujar en el fondo. Entonces también, lo primero que haré ahora será crear una nueva capa, que la puedo crear o por este icono o la puedo crear a través de este otro icono que me abre una ventana con muchas más opciones. Y cuando creo la nueva capa por este camino puedo nombrarla. Si no la creo por acá, si la creo por el icono, no la puedo nombrar directamente, pero le puedo cambiar el nombre una vez haya sido creada. Listo. Ahora, teniendo en cuenta los principios de la composición fotográfica, voy a hacer una división en tercios y los elementos que van a componer mi puesta en escena estarán distribuidos en el espacio a partir de esa división de tercios. Para eso yo puedo utilizar las líneas guías. Estas se pueden arrastrar de las reglas. Si por alguna razón no veo las reglas se pueden visualizar desde la pestaña Vista. Hay acá un ítem en el menú que dice reglas y me permite visualizar o ocultar las reglas según mi conveniencia. En este momento necesito verlas y necesito las guías. Las guías simplemente las arrastro y trato de hacer a ojo una división de tercios, tanto horizontales como verticales, para poder hacer esta distribución de elementos. Listo. Estas guías son para distribuir elementos, para visualizar la diagramación, pero son muy vistosas y voy a necesitar constantemente encenderlas y apagarlas para que no me estorben, para que las pueda utilizar sin que se vayan a convertir en un problema. El comando para visualizarlas y ocultarlas es control coma. Con el comando control coma enciendo y apago las guías que ya haya construido. Ahora voy a planear la distribución de los elementos.
Lo más importante de esta composición es crear personajes entrañables y carismáticos a partir de formas geométricas simples, pero además estas formas geométricas simples deben percibirse como formas tridimensionales para que los personajes que sean construidos a partir de ellas también puedan percibirse como tridimensionales, como seres que habitan un espacio tridimensional. Para esta composición puedo apoyarme del flipeo constantemente, ya que me permite revisar el balance de pesos, incluso antes de empezar el detalle, antes de empezar a ver si la simetría del personaje es correcta. Flipear la imagen, es decir, reflejarla horizontalmente, es una herramienta de mucha ayuda en muchos niveles, en muchas partes del proceso ilustrativo. Voy a empezar por distribuir mis elementos con base en las guías. Entonces, en este tercio voy a ubicar el cuerpo de mi personaje. Como es una ilustración infantil y como vamos a estar usando formas geométricas simples, voy a hacer que la mayor parte del cuerpo se asemeje a una esfera. Acá, en esta otra parte, también irá una esfera un poco más pegada al cuerpo y estará alineada más o menos según este encuadre de tercio, un poco más de este lado. Y habrá otro elemento también esférico más o menos en este otro encuadre. Entonces aquí estaría utilizando principalmente estos tres encuadres de la ley de tercios. Este lo voy a dejar despejado para tampoco generar demasiada saturación de elementos. Y con base en estos voy a empezar a construir mis personajes. Acá está ocurriendo también algo que puede ser problemático, y es que las líneas se están ajustando demasiado a las guías. Las guías no solamente están actuando como un elemento de previsualización, sino que además están funcionando como si fueran unas reglas y me están generando unas distorsiones que en este momento son un inconveniente. Si yo quiero que solamente me funcionen como guías visuales y no como reglas para trazar, yo puedo modificar eso por la pestaña vistas, y en el ítem ajustar a puedo desactivar el ajuste a guías. De esa manera puedo trazar sin ese inconveniente tan extraño de que las guías se conviertan en una regla. Ahora bien, ya conociendo que las guías pueden funcionar como una regla, puedo en algún momento, en algún otro proyecto, utilizarlo de esa manera, pero no era oportuno en este momento. Listo, entonces tenemos esto, tenemos esta previsualización. Acá tengo más o menos la distribución base de estos elementos, y ahora voy además a dibujar un espacio ligeramente redondeado, enmarcado principalmente en el tercio inferior. Entonces estos serán los elementos básicos, la distribución de elementos básicos de mi composición. Ajustes, imagen, rotación de imagen, voltear horizontalmente. Reviso qué tal está la distribución de pesos. Creo que está bien, pero ahora que la visualizo de este lado, creo que convendría que tuvieran unas ciertas inclinaciones y una redistribución un poco más abierta a los elementos, que haya como una especie de balance con un eje en diagonal en lugar de solamente los ejes verticales. Me da la impresión de que podría convenir. Ahora, estos son solamente unas guías de ubicación. El siguiente paso consiste en hacer unas formas geométricas con ejes un poco más complejos que me permitan entender
la tridimensionalidad de los elementos que van a componer mis personajes. Voy a dibujar un personaje principal cuyo cuerpo y cabeza estarán basados principalmente en la esfera. Entonces debo dibujar un par de esferas que tengan ejes semejantes a lo que sería el ecuador y los meridianos para poder ubicar su dirección y proyección tridimensionalmente en el espacio. A estas esferas luego les dibujaré otros elementos que me permitan convertir esas esferas en un personaje, ¿sí? Digamos unas guías para ubicar la tridimensionalidad de las piernas, unas guías para ubicar la tridimensionalidad de las orejas, pero esas las iré construyendo de a poco. Entonces lo primero será hacer esta esfera. La cabeza, esta parte del cráneo hace referencia a una parte particularmente rígida que dentro del diseño y las expresividades de los personajes debe mantenerse. Hay otra parte que puede ser mucho más flexible, que sería las mejillas y la expresión de las cejas. Esas partes sí pueden ser mucho más elásticas, aunque no sé si le voy a hacer una expresión muy exagerada o solamente una expresividad un poco más neutra. Entonces acá empiezo a ubicar los ejes en la esfera que me van a permitir visualizarla tridimensionalmente. Este vendría a ser el equivalente al eje del ecuador y estos unos meridianos. Este meridiano me permite visualizar cuál es el medio lateral de la cabeza, ¿sí? Digamos que este sería el parietal y acá estaría la parte frontal de la cara, y la esfera como tal vendría a ser la parte rígida. La otra parte, la parte flexible, estaría acá en las mejillas. Voy a ubicar primero los ojos, luego la nariz, y dependiendo de la expresión que le quiera plasmar al personaje sabré más o menos qué forma le puedo dar a las mejillas. Entonces para hacer personajes que sean tiernos es muy importante calcular la proporción de la cabeza de tal manera que emule o que imite las proporciones de un bebé. Entonces es muy importante que los personajes tengan ojos grandes y separados y una frente amplia, muy amplia. Entonces los ojos los ubicaré de hecho por debajo del eje central, ¿sí? Si le dibujo los ojos por acá no se verá tan tierno como si se los dibujara por acá. Listo. Entonces trato de visualizar más o menos cuál sería la proyección 3D, que se separen más o menos en una proporción semejante de este meridiano. Más o menos por acá podrían estar los ojos. Tiene una pequeña diagonal para enfatizar una expresión de curiosidad en el personaje, y por acá podría poner una mini esfera un poco más proyectada hacia adelante, no completamente alineada en el eje, sino un poquito proyectada hacia adelante para que parezca que sobresale, y ahí es donde ubicaría la nariz y la boca. Entonces ya con base en esto sí puedo ubicar las mejillas y la expresión. Entonces las mejillas a partir después del ojo, no antes porque si no se vería muy raro, después del ojo puedo redondear un poco más este personaje. Listo. Pues ahí estoy empezando a ubicar algunos de los elementos. Ya más adelante procuraré darle un poco más de detalle. Esta sería la forma básica para ubicar la frente, hasta donde podría llegar la frente del personaje, la ubicación de los ojos. Por acá puedo distribuir las cejas del personaje y ahorita le busco un lugar para las orejas. Voy a dibujar un poco la estructura del cuerpo para visualizar cómo la voy a conectar a la cabeza. Entonces acá podría estar el eje medio y el lateral de esta esfera y su línea ecuatorial. ¿Listo? Entonces esta vendría a ser más o menos la tridimensionalidad de esta esfera. ¿Listo? Son dos esferas separadas, pero pueden tener una conexión. Entonces dibujo un puente redondeado que haga las veces de cuello. Entonces aquí
ya estaría ubicado este elemento. Y además ubicaría algunas esferas pequeñas como esta para el hombro. El otro hombro muy probablemente esté por detrás del cuerpo, entonces difícilmente se alcanzaría a ver. Puedo reflejar para ir calculando mejor las proporciones. Creo que está funcionando. Y luego voy a calcular acá un poco la ubicación de los pies. Entonces, ahorita había dicho que esta cabeza tenía un eje en esta dirección. Para compensar un poco ese peso, debo reubicar un poco los pies. Entonces, uno de los pies tendrían que tener un poco esta inclinación. Entonces, uno de los pies estaría proyectado acá y el otro un poco más hacia atrás. Listo, esto vendría a ser el esquema básico de las piernas. De ninguna manera van a ser tan delgadas. Y aquí ubicaría sus talones. Listo, pueden ver que este pie, este talón está un poco más abajo. No es como tal eso, sino que hay una muy leve proyección de perspectivas que me indica que para que el personaje parezca apoyado sobre un espacio tridimensional, conviene distribuir los elementos de esta manera. Los elementos que más cerca estén parecerán entonces un poquito más abajo, pero realmente no es eso, está literalmente más cerca. Luego ubico con un sistema parecido, bajo los principios semejantes, las puntas de los pies. Uno, y aquí más o menos tendría la tridimensionalidad de los pies. Vamos a ver qué tal está funcionando. Pareciera estar bien. Y las piernas serían más o menos rechonchas, pero tendrían una forma muy parecida a lo que ya hemos construido. Acá tendría una pierna y aquí ya está ubicada la otra. Entonces mi personaje está teniendo una proyección de elementos tridimensionales, está siendo construido con espacialidad. Este personaje perfectamente podría rotar o visualizarse fácilmente su posibilidad de rotación. Entonces empieza a ejercer en su diseño este principio de la animación del dibujo sólido. Luego voy a dibujarle aquí una mano y estructuro más o menos el largo del brazo y donde vendría el codo. Más o menos con el mismo largo y la misma proporción voy a hacer la otra mano acá. Es muy importante que las dos manos tengan el mismo tamaño y el largo del brazo para ambas extremidades sea el mismo. Listo. Hago el antebrazo y el brazo. Hago el antebrazo. El antebrazo, perdón, es este. Hago el antebrazo y el brazo. Entonces ahí ya empiezo a tener la ubicación de las extremidades. Más adelante buscaré darle algo de detalle. Por ahora es simplemente una búsqueda de las proyecciones tridimensionales para estos elementos. Quisiera que tuviera un poquito más aguda la frente en este punto, por asuntos de estilo, pero ya lo analizaré más adelante. Ahora, las orejas tienen partes, listo, van a tener un cartílago. Entonces les ubico el punto donde se originaría ese cartílago, teniendo en cuenta la distancia del centro de la corona, la distancia hacia los lados, y que estén basadas en este eje transversal del cráneo. Entonces ese músculo también lo levantaría un poco. Bueno, en realidad es un cartílago, lo levantaría un poco. Listo. Ahora visualizaría hasta dónde llegaría la oreja. De este lado acá, por este lado más o menos hasta acá, quedaría un poco oculto detrás de la cabeza. Y a partir de ahí dibujaría las orejas. Creo que casi se saldrían del plano, aunque no es conveniente para nada que el diseño permita que se sangre, entonces trataré de ser muy cuidadoso con eso. Si es necesario, puedo encoger el personaje manteniéndome dentro de la ley de tercios, que muy probablemente vaya a hacer lo que tenga que hacer. Vuelvo a visualizar mis guías y replanteo un poco
las proporciones del personaje para poderlo escalar sin violar la ley de tercios. Creo que más o menos acá estaría bien. Esta ubicación de elementos me permite hacerle orejas más grandes y así será. Pues ahora, como les decía, acá está el cartílago de la oreja, llegan hasta acá en este punto. Puedo tener una guía básica de más o menos qué tanta parte se llevarán. La proyección hacia atrás de las orejas, más o menos quedarían acá. La altura son guías para generar un poco más de simetría, pero realmente la ubicación de esas orejas sería esta. Redondeado acá. Y la oreja como tal llegaría hasta esta parte. Y algo parecido para esta. Entonces, por la forma y por la distribución, esta oreja parece un poquito más aplastada eso, pero tiene bastante que ver con la tridimensionalidad que estoy buscando y pareciera que funciona. Dentro de las reglas de diseño de personajes, recomiendan para personajes pequeños dibujarle la cabeza grande y para personajes grandes dibujar la cabeza pequeña. Esta cabeza es bastante grande en relación al cuerpo, pero esa dimensión puede ser todavía más exagerada. Entonces voy a encoger aún más el cuerpo de mi personaje para que tenga una cabeza aún más grande en relación al cuerpo. Y reubicaré otra vez para que se mantenga dentro de la ley de tercios. Listo, entonces es un esquema base. Creo que puedo hacerle algunas pequeñas correcciones al cuerpo. Los hombros los voy a necesitar un poco más arriba. Tengo ajustado al borrador el calibre, me conviene más en este momento quitar el ajuste del calibre y ajustar la presión a la opacidad para que se parezca un poco más a las dinámicas que estoy manejando con el lápiz. Entonces acá los hombros un poco más altos, reflejo para percibir algunos de los errores que tal vez no haya notado antes y trato de ubicar los elementos. Le voy a hacer un poco más de panza, y quizás un poco más rechonchas las rodillas. Voy a hacer un poco más separada la mano, manteniendo las proporciones. Creería que está más o menos bien. Listo. Entonces este elemento ya tiene una distribución tridimensional de sus elementos en el espacio. Se ve como un dibujo sólido, es coherente y está bien proporcionado. Los ojos tienen el mismo alto, están separados y de la misma manera, más o menos de la misma manera el eje central. Tienen una inclinación, pero cada uno de los elementos del rostro tiene la misma inclinación porque es parte de la inclinación sugerida por la cabeza. No hay ningún elemento como salido de contexto y está según la ley de tercios. El otro elemento, que sería este círculo, va a convertirse en un hongo Amanita muscaria. Reflejo el formato horizontalmente. Tengo que aquí el hongo lo había dibujado con una inclinación un poco puesta a la cabeza para que generara equilibrio. Y también está basado en la esfera. Pueden revisar que tanto el personaje como el hongo parten de esa volumetría. Entonces sería media esfera básica y
por acá estaría el hongo. La proyección de esta esfera sería un poco diferente. Este tendría más relevancia en la parte superior de la esfera, esta tendría más relevancia en la parte inferior de la esfera, lo cual quiere decir que su eje ecuatorial estaría proyectado como hacia arriba. Se vería un poco de la parte inferior del hongo. Su centro y su pie. Visualizo de nuevo mis guías y voy a tratar de reubicar un poco este hongo para que respete mejor aún la ley de tercios y que las proporciones sean más coherentes con relación al ratón. Según como el ratón lo está viendo, el hongo debería estar más o menos a su altura, ¿sí? Entonces creería que por acá estaría un poco mejor. Entonces esta es más o menos la ubicación del hongo. El centro de esto sería acá. Por debajo del hongo tiene unos radios. Es bueno hacer unas guías que vayan hacia el centro para que al momento de dibujar esos radios pues se vean mejor proporcionados. Entonces aquí tenemos esto. Entonces acá ya tenemos estos elementos y vamos a hacer un poco algunos elementos complementarios. Muy probablemente esto esté en una islita de luz o algo que me permita mantener un mayor foco en este espacio. Entonces aíslo un poco la forma. Puedo poner algo de vegetación adicional alrededor. Solamente estoy bocetando lo que creo que pudiera hacer con hojas tremendamente grandes, ya que la escala de estos personajes es diminuta, y quizá pudiera poner un elemento en el hongo para que este ratón esté concentrado en algo. Entonces le pondré un insecto. Pondré acá un insecto. De esa manera parecerá que el ratón está concentrado en este insecto, y eso es lo que está viendo. Listo. Puede que hayan algunos elementos de fondo, tal vez algunos árboles o más vegetación. Estos ya estarán en un segundo plano. Ya revisaremos cómo le damos algún nivel de relevancia a esos otros elementos, pero los elementos que estarán en foco y que estarán con un mayor nivel de detalle serán los que están en esta ubicación inicial. Listo, entonces acá ya tengo un segundo esquema base. Ya trascendimos un poco la simple ubicación de las partes y ahora vamos a entrar a dibujar un poco el detalle. Con relación al detalle hay una cuestión, y es que en el dibujo de tono más realista no debe haber contorno, ¿sí? El contorno es una forma en la que el cerebro puede asimilar los límites entre los cambios de color o los cambios de forma. Al cerebro le queda muy fácil reemplazar esos límites por líneas, los acepta exactamente igual, y por eso es que el dibujo animado y los dibujos con base en líneas son tan fáciles de aceptar y tan cómodos de aceptar para el cerebro. Pero
Cuando queremos hacer una ilustración de un tono más realista, las líneas no son pertinentes, las líneas no existen en la vida real, y si queremos hacer algo de representación más o menos realista, debemos hacerlos sin uso de las líneas. Este dibujo que vamos a hacer con detalle no va a ser más que una guía. Voy a bajar la opacidad y en una nueva capa voy a empezar a dibujar el detalle. Para este detalle es importante estar flipeando constantemente. También voy a hacerlo un poco más de cerca. Está bastante amplio el cráneo, creo que es conveniente para darle una mayor expresión de ternura al personaje. Dibujo las cejas, es posible que tenga que revisarlas ahora en simetría porque es una parte más difícil de la que uno se imagina. Esta parte del cráneo viene más o menos hasta acá. Parte de ella queda oculta por este cartílago de la oreja y el otro vendría acá. Este personaje va a tener un chal, estará vestido con algo de ropa. Ese chal estará abrochado por un botón grande. Este botón debo hacerlo de manera ovalada y ubicarlo más o menos según el centro del pecho, y ya alrededor de él puedo ubicar más o menos cómo iría la tela del chal y cómo se plegaría. Cubriría además gran parte del brazo derecho del ratón. Este ángulo es el brazo derecho. Si la composición lo amerita, podría reflejarla completamente y convertirlo en el brazo izquierdo, pero por ahora parece que como el brazo derecho funciona bien. Parece que está bien así. Ahora dibujaré esta mano. Esta mano va a sostener algo, una copa. En el índice extendido y las otras falanges proyectadas sobre la copa. Listo. Entonces esta copa en realidad
es la copa de una pipa. Listo. Y acá estaría la panza del ratón y el brazo. Si de pronto tienen dificultades con el gesto de la mano, pueden no hacerle la mano como tal. Podrían hacer las dos manos con un gesto simple hacia abajo, y este brazo en particular podría quedar oculto detrás del cuerpo, aunque lo noto un poco grande. Pareciera estar más grande que el otro, entonces lo encogeré hasta que vea que es acorde. Creo que ahí estaría mucho mejor. Trato de que las manos tengan más o menos la misma proporción. Ahí está la otra mano. Aquí estaría la barriga del ratón. Esta sería una de las piernas, y este pie estaría proyectado en esta dirección. Hago una división para poder separar los dedos. Este estaría más o menos proyectado en esta dirección. Le hago una división para separar los dedos. En este momento no estoy completamente seguro de que tan bien dibujado está. Parece bien, pero eso solamente lo sabré hasta que haga un flipeo y empiece a corregir todos los errores. Le hago una cola. No importa que la línea sea peluda, porque les recuerdo que esta línea no va a formar parte del dibujo, es una guía. Listo. Imagen. Voltear horizontal todo el documento. Reviso y creería que esta pierna puede tener un ángulo un poco mayor. Un poco más de barriga. Y esta mano se ve muy ruda. Puede ser un poco más tierna y más redondeada en sus formas. Este dedo un poco más pequeño. Se une la pierna al cuerpo parece estar bien, y de todas maneras el chal me sirve también para ocultar algunos de los detalles más complejos de representar. Creía que los pliegues del chal podrían ir más o menos hacia acá, un poco de hundido acá, y la cola en general está bien. Revisemos los ojos. Este lagrimal, la forma del ojo estaría bien así. Un poquito más arriba en ambos casos. El párpado, y podría o no tener pestañas. Ya las haré para experimentar. Parece que está bien, no hay problema con las pestañas. Reviso la ubicación de los iris, creo que están un poco desfasados. Este podría estar un poco más arriba. Pareciera estar bien. Creo que con estos elementos empieza a aparecer un ratón con las características de ilustración infantil y formas geométricas que pretendíamos. Listo. Ahora vamos a hacer los detalles de el hongo. La amanita muscaria la voy a dibujar en una capa diferente, por si de pronto tengo que hacerle algunos ajustes, como cambiarla de lugar o reescalarla o cualquier cosa. Entonces es conveniente manejar esta información del sketch en capas diferentes. La manita muscaria tiene ciertas características de forma. Tiene un faldoncito en el pie
y también tiene un desgaste en la parte inferior del tallo. Además tiene una gran cantidad de pecas blancas. Entonces en el dibujo de la manita debo tener todos esos elementos en cuenta. El cuerpo, dibujo la parte inferior de la manita dejando una pequeña margen. Más o menos por acá quedaría este faldoncito del que les hablaba. Tiene muchas florituras y luego estaría el tallo de la manita, más o menos de esta manera. Tendría una serie de fibras de diferentes grosores que van más o menos alineadas con las guías que había hecho ya, que iban hacia el centro de la conexión del pie con el cuerpo del hongo, pero estas las vamos a hacer de diferente, un poco más curvas hacia abajo, como si fuera un cuerpo un poco más caído, ¿sí? Para darle algo más de tridimensionalidad, y además las hacemos con diferentes grados de separación y de intensidad para que se vea más orgánico. Sería más o menos de esta manera. Vamos a ver qué tal. Creo que el balance del hongo está un poco extraño. Al reflejarlo siento que hay algunos elementos de su dibujo que están fuera de equilibrio. Entonces constantemente debo estar reflejando para hacer esos ajustes a tiempo y que el hongo también quede como un buen dibujo. Creo que este chichón acá puede empezar a darle una forma un poco más interesante, menos obvia. También le voy a hacer algunos elementos en el borde un poco más comidos y le voy a hacer las pecas. Las pecas de la Amanita muscaria son más concentradas en el borde inferior. Entonces por acá tendrá muchas pecas y a medida que se va separando tendrá algunas menos. Listo. En esta misma composición voy a dibujar al insecto. El insecto es importante, va a ser muy pequeño en relación al resto de la composición, pero no por eso va a tener un nivel de detalle inferior. Entonces tiene un esquema con un tórax bien definido. Trato de visualizar su tridimensionalidad y sus ejes. Aquí estaría su cabeza. En la proyección en la que estoy dibujando el personaje, las alas estarían más o menos así, igual de separadas del centro, y el abdomen estaría acá. Estas serían las antenas proyectadas hacia adelante
esta diagonal y se verían principalmente las patas de este lado. Es posible que se vea un poco de la de acá, un poco de esta. Entonces estos serían los elementos de esta composición. Voy a reflejarlo, toda la composición, a ver qué tal funcionan. Parece que están funcionando bien. Voy a distorsionar este hongo con la herramienta de transformación Control T y la malla, y de esa manera voy a ajustar esos elementos que todavía no me convencen. Creo que de esta manera se ve mejor. Listo, son algunos ajustes de proporción. Se desalineó un poco con el boceto original, pero quedó mucho mejor, que es lo importante, el resultado final. Listo, voy a hacer una nueva capa por debajo de estas para hacer el boceto de los otros elementos del entorno. Estos otros elementos no van a tener un nivel de detalle tan alto como estos dos primeros, ¿sí? El ratón y el hongo eran los protagonistas de la escena, entonces a ellos nos dedicamos. Los otros serán un poco más simples. Es importante que cuando construyamos una ilustración tengamos muy en cuenta cuáles son nuestros focos, cuáles son los puntos de impacto de la composición, y a ellos darles toda la atención que realmente merece y tratar de resaltarlos a través de fundamentos de diseño como el color o el brillo o la iluminación. Sí, deben resaltar. Listo. El nivel de detalle puede jugar a favor de la composición, haciendo más detallados los elementos protagónicos y haciendo un poco más simples, sin perder calidad, los elementos secundarios. Trataré de dibujar elementos secundarios bien proporcionados, sin trazos excesivamente infantiles, que parezcan pues dibujados por un adulto, pero más simples. Entonces no tendrán la cantidad de pecas de la manita, ni tampoco voy a hacer una composición con una cantidad absurda de césped. Simplemente un pequeño globo acá que se concentra la información, y por acá por fuera habrá algo de vegetación, unas hojas grandes, ser no plenamente redondas, que tenga algo de angulosidad para que sea más interesante, pero sin que se robe el foco de atención. Una gran hoja por acá. Estas estarán muy al fondo, pero por ahí estarán. Y algunos árboles que por las dimensiones del dibujo serían más que todo los troncos de arbustos pequeños, y además estarían a una gran distancia.
colores. Entonces este es el sketch de nuestra ilustración. Creo que tiene buenas proporciones, está bien balanceada, suficiente nivel de detalle. Cuando lo reflejo lo veo en equilibrio. Cumple con la ley de tercios. Entonces está bien, listo. Necesitamos mantener un orden impecable de los elementos. Acá he cometido algunas faltas al no nombrar ninguna de las carpetas, ninguna de las capas, pero como apenas estamos iniciando y eso solo es un boceto, pues no me he tomado el trabajo de nombrarlas. Pero lo que sí voy a hacer es que a partir de este momento voy a nombrarlas con mayor rigor y mayor cuidado. Voy a apagar las que no necesite, las que son más esquemáticas las dejaré apagadas y voy a seleccionarlas todas y las voy a encarpetar. Entonces le doy clic a este icono de carpeta y se crea un grupo. Este grupo lo voy a nombrar. Listo. Y lo puedo encender y apagar según las necesidades. Listo. El siguiente paso es hacer la volumetría de nuestra composición.